de la fuerza hidrostática sobre superficies curvas. Ok, entonces, pues vamos a hacer un repaso sobre la parte de planteamiento de teoría y sobre el ejercicio que está como ejemplo para irnos mucho más rápido. La siguiente sesión estaríamos haciendo ejercicios, esperando siquiera un par de ejercicios para resolver el próximo lunes. La semana próxima, igual que todos los días, pues debe de haber sesiones de clases. Entonces vamos a trabajar con la fuerza hidrostática sobre superficies curvas sumergidas. Para las superficies curvas, después de haber derivado ecuaciones que nos permitan determinar las fuerzas de presión en una superficie plana, pues ahora tenemos que migrar a las superficies curvas que son muy necesarias también de interactuar con un fluido de... Entonces, pues hay que ponerles una atención particular. Esas curvas deben de tener una eh, forma definida a través de una función matemática para que sea mucho más, para que sea posible resolverlo. ¿Cuál es la idea? Vamos a plantear, por ejemplo, aquí en este diagrama, que una superficie de forma general, curva, que está planteada en un sistema coordenado que ya habíamos definido nosotros desde el inicio, un sistema coordenado dextrógiro, este, que atiende la regla de la mano derecha, X, Y, como parte del plano horizontal, y vertical se encuentra la dirección Z. Entonces, esta curva tiene, pues es como tipo una esfera no bien definida, sino solamente pues curvas en el plano XY, también en el plano YZ, en el plano YZ, y todas ellas definiendo un espacio tridimensional curvo que limita una zona. La idea es que justamente por encima de dicha curva tengamos lleno un fluido, es como si fuera tipo una rebanada de eso que digo como tipo esfera o una forma irregular cualquiera y colocada en la esquina, ¿no? Le hacemos tres cortes a través de navajas grandes, como si fuera una papa, por ejemplo, y que sean cortes perpendiculares para que nos defina justo el sistema coordenado que está aquí en la parte de atrás por medio de líneas punteadas. Entonces, y luego lo rellenamos, vamos a pensar que sea como tipo una pecera, lo rellenamos con agua y entonces justo la presión hidrostática ocasionará una fuerza empujando hacia adentro de la superficie. Pero si vemos únicamente la superficie, nos damos cuenta que en una pequeña porción del área, la definición de área es un vector saliendo de dicha superficie. Por lo tanto, entonces en esta pequeña porción, aquí manifestada por un diferencial de área, sería un diferencial que sale perpendicular a dicha superficie y por lo tanto, considerando que las fuerzas de presión siempre van dirigidas de manera perpendicular hacia adentro de una superficie, entonces el vector área y el vector fuerza de presión tendrán la misma dirección en sentidos opuestos. Este diferencial de área, aquí puesto de manera muy arbitraria como un circulito, puede ser proyectado hacia los planos X y Y, hacia los planos X y Z y hacia el plano YZ. En cada uno de ellos es una proyección de área de tamaño diferencial de área Z, ¿sí? Que es perpendicular a Z, diferencial de área Y, o sea, es perpendicular al plano, aquí dije, perdón, perpendicular a Z, dije, debe ser en la dirección, el vector área va en la dirección Z, es como la proyección de este vector. En el plano YZ tenemos la proyección que se llamaría diferencial de área. ¿Por qué diferencial de área en X? Porque sería un vector, digamos, que va en la dirección X. Lo mismo en el plano XZ sería una proyección que se llamaría diferencial de área Y, porque este vector saldría de manera perpendicular a dicha superficie y justamente la perpendicular es el otro eje, que en este caso es Y. Entonces, habiendo analizado esta información de este diagrama, nos damos cuenta que la fuerza de presión corresponde
a una fuerza que va dirigida perpendicularmente a la superficie hacia adentro en sentido opuesto del área. Por lo tanto, lo que se va a hacer es plantear ahora la fuerza como el carácter que tiene físico, que es de carácter vectorial. Por lo tanto, sobre una pequeña área de tamaño diferencial, si aplicamos un diferencial de fuerzas, debe de ser el valor de la presión, que en este caso, si ya hemos pensado en la presión atmosférica que puede estar aquí y actuando del otro lado de la superficie, las eliminamos y tomamos en cuenta únicamente la presión hidrostática, entonces quedaría como la presión, que aquí incluso todavía ni siquiera lo podría definir completamente, podría seguir considerando la presión atmosférica todavía. La presión por el diferencial de área nos daría el diferencial de fuerzas. Y este signo implica que la fuerza va en sentido opuesto al área, que es como lo tenemos aquí. Digamos, si es sobre una proyección, mientras que la fuerza empuja hacia adentro, el área va hacia afuera de la superficie. Esa es la intención de esta fuerza. Por lo tanto, si integramos una cantidad infinita de elementos diferenciales de áreas donde existe una aplicación de un diferencial de fuerza, pues obtenemos la fuerza total resultante, que es el mismo concepto que hicimos como las placas planas. Pero en el lado derecho, la integral debe ser una integral de área, como habíamos dejado las ocasiones anteriores, y debemos de identificar que esto es de carácter vectorial y lo podríamos separar en términos de sus componentes. Una fuerza en la dirección I, en la dirección J y en la dirección K, que representan las componentes de esa fuerza resultante. Como vemos, son fuerzas debidas a la presión, que bien podría considerar únicamente la presión hidrostática, por considerar que las fuerzas atmosféricas, las fuerzas de presión atmosférica están actuando en todos lados de la superficie y por lo tanto se equilibran. Para evaluar una fuerza en una dirección particular, por ejemplo, una de las componentes, o sea, esto lo puedo separar en componentes, me quedaría de la siguiente manera: una FRX, de aquí extraigo nada más la componente en X, y entonces sería como hacer un producto punto entre esta FR vector por punto I, y obtengo solamente el FR en esa dirección. O sea, es una fuerza que está perpendicular al plano YZ, que va en la dirección de X. Esto entonces debe de ser igual al diferencial de fuerzas, o sea, esto mismo de aquí arriba, aquí este diferencial, punto, producto punto en la dirección Y. Como esto es una magnitud 1, y además este diferencial lo colocamos en términos de lo que ya habíamos dicho aquí arriba, menos P diferencial de área, entonces el producto punto va a ser desarrollado entre el vector diferencial de área y el vector unitario I, o sea, este producto punto. Y lo que acabo de decir, esta I es de magnitud unitaria. La definición del producto punto es la magnitud de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Entonces, nos quedaría únicamente pues las cantidades escalares, que sería presión por diferencial de área, y eso nos daría pues esa fuerza de, de presión en la dirección X. Bueno, lo mismo se puede hacer para las siguientes componentes, pero aquí vamos a identificar que las componentes de X es como si viéramos una descomposición de una fuerza. Vamos a verlo de este lado. Veo únicamente un plano, sin importar cuál de ellos sea, o sea, nada más es una parte curva. Vamos a imaginar que es esta, podría ser, para que sea perpendicular ahí unas fuerzas horizontales y verticales. Y entonces sobre
yo lo que veo ya proyectado en el plano, desde la superficie libre del líquido, voy a ver que hay una fuerza que en general es una fuerza actuando sobre la superficie de tal manera que ésta sea perpendicular y tendría una distribución más grande en la parte de abajo, más pequeña en la parte de arriba, porque las profundidades son diferentes y se va desarrollando pues una especie de curva distribuida aquí de fuerzas, pero siempre perpendiculares. De tal manera que eso me daría la oportunidad de escribir un solo vector resultante, un solo vector perpendicular a la superficie en algún punto especial de aplicación, y esa fuerza resultante la puedo descomponer entonces en una componente horizontal y una componente vertical, que dicho de otra manera lo podría visualizar como la descomposición de esta curva muy genérica en una proyección vertical de área vertical, que sería como esta placa, esta compuerta o superficie sumergida plana, más una cantidad que representa lo que se encuentra por encima de la curva, que es un volumen de fluido que ocasiona un peso dirigido hacia abajo, y eso pues me debe de dar una componente de fuerza resultante que le llamamos fuerza vertical, fuerza horizontal. Esto sería como una idea de descomponer esta fuerza. Aquí la idea es que podamos identificar entre lo que habíamos hecho aquí arriba, de esta FR, que quedaría así por este diferencial de X. Fíjense bien cómo se transformó esto, diferencial de X, al haber realizado el producto punto. Se puede transformar esto de forma más general, habiendo realizado esta idea que está aquí descompuesta, en que la fuerza, una componente resultante en cualquier dirección, puede ser la presión por el diferencial de área y integrado en esa área de proyección. Esto sería como esta imagen de aquí, ¿sí? Así sería. Esto es para las fuerzas horizontales. Me refiero a fuerzas horizontales, pues pensando en esta FH, pero también habría otra fuerza en el caso genérico tridimensional, pues en la otra dirección perpendicular a este plano. Y luego ya la fuerza vertical, pues sería solamente una. Horizontal le estoy llamando porque en el plano estaría teniendo una fuerza en X y una fuerza en Y, por eso serían fuerzas horizontales y luego fuerza vertical. Esto de forma muy general, ya es donde podríamos aplicar esta ecuación. Entonces, considerando que las fuerzas horizontales son Rx y Ry, es interesante visualizar del diagrama que aquí hasta está remarcado en línea con cursivas, que la fuerza horizontal y su localización son la misma, para una superficie plana vertical imaginaria que sería correspondiente a la proyección del área. O sea, esto de aquí. Esta parte no existe, es solamente imaginarlo. Y entonces esa fuerza horizontal únicamente corresponde a esto. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, pues porque se realizó una integral acá, donde se hizo esta parte que se podía hacer también para la FRY, pero nos damos cuenta que sería exactamente lo mismo. Por eso es que al escribir esta cantidad, después entonces se dice que existe esta otra de aquí, ¿sí? Aquí el signo es fácil imaginar que la fuerza tiene una dirección. Acá me había quedado por cuestión de la proyección. Yo particularmente respecto de Fox diría que este signo, bueno, que aquí está interactuando el área con el punto I, o sea, como van en la misma dirección, el coseno sería 1, o sea, son 0 grados, coseno de 0 sería 1, pero es fácil decir que
esta fuerza nosotros sabemos en qué dirección va y por eso para evitar poner ese signo, bueno, pues entonces mejor y me quedo únicamente con el valor absoluto que sería la magnitud de esa fuerza horizontal. Entonces es importante lo que acabamos aquí de resaltar. Por otro lado, en la parte vertical, y eso se va a demostrar enseguidita, pues nos damos cuenta que la fuerza vertical corresponde propiamente al peso del fluido que existe encima de la superficie. La fuerza neta vertical es igual al peso del fluido. Vamos a subrayarlo bien. Igual al peso del fluido. A ver si ahora sí se deja. Por encima de dicha superficie. O sea, sería como habernos dado cuenta que la descomposición de una curva muy general fue en dos fuerzas, una horizontal que corresponde como si fuera un área proyectada vertical, no existe, es nada más hacer la proyección y de allí determinamos esta fuerza vertical, y la otra sería lo que está por encima de dicho fluido que debe de corresponder al peso. De la fuerza vertical, podemos, para ver esa demostración que acababa de decir, esa fuerza vertical que básicamente va en la dirección Z, o sea, esa FRZ, ya había dicho anteriormente que las horizontales correspondían a FRX y FRY, entonces en la dirección vertical es una fuerza que está actuando hacia abajo en dirección Z, y entonces esa fuerza RZ la vamos a llamar simplemente fuerza vertical y debe de ser igual a la integral, sin duda, de P por el diferencial de área en Z, o sea, la proyección de esa área, que es la misma que está por acá manejada, ¿no? Que sería esta de aquí. Es como si viera únicamente la proyección de la superficie curva en el plano horizontal, o sea, en el plano XY, que sería esta área Z, ¿sí? Esta está sobre el plano XY. Además, ya habíamos dicho que la fuerza va a ser exclusivamente por parte de la hidrostática debido a que la presión atmosférica actúa en ambos lados, que es la más común que pueda existir, desde la referencia en el nivel de superficie libre de líquido. Y entonces, haciendo esta sustitución, pues nos damos cuenta que la presión por la gravedad, por el diferencial de área, nos da la oportunidad de identificar que H es una altura, por el diferencial de área sería como el equivalente de tener un elemento volumétrico, no sé si quieren verlo así, dado que esta área fue proyectada como un círculo, pues como si fuera un cilindro que está cargándose en esta parte, tipo esto de aquí, pero en la parte de arriba, aquí. Sería como una columna cilíndrica de tamaño diferencial que está soportando dicha superficie. Si lo sumamos todo, que es a través de esta integral, pues entonces obtenemos la fuerza total vertical. Pero de aquí reconocemos que esto que corresponde a un volumen, lo ponemos así como diferencial de volumen y posteriormente también podemos reconocer que eso sería la masa por vaya, la densidad, la densidad por el diferencial de volumen me ocasionaría la masa, por lo tanto básicamente corresponde al peso para verlo en función de lo que acababa de comentar anteriormente. Básicamente es esta ecuación, o sea, al haber hecho toda la integral, pues sería el peso del fluido que se encuentra por encima de la superficie curva. Entonces ya tengo la posibilidad de determinar la fuerza horizontal considerando como una proyección de una placa plana, vertical, y el peso del fluido que se encuentra aquí arriba. No hemos dicho, vamos a verificar esta situación y es que fue así, sin mayor detalle, o sea, así de simple como ver esta diferencial de área multiplicado por esta h es el diferencial de volumen. Haciendo toda la integral no es otra cosa que el peso que está soportando dicha superficie curva. Para la fuerza horizontal, aunque no se había escrito, pero ya se había comentado aquí arriba, es una ecuación que ya se dedujo, donde sabemos que esa fuerza de presión actuando sobre una placa plana corresponde a la presión en el centroide de dicha placa por el área, el tema que desarrollamos en las sesiones anteriores. Y entonces por eso escribimos dos ecuaciones en forma resumida, por eso están resaltadas, como que la fuerza horizontal
es algo que nosotros ya revisamos, y la fuerza vertical pues ahora va a ser, o la componente vertical de esa fuerza pues va a ser el peso que está soportando dicha superficie. Con esas dos cosas, los puntos de aplicación, pues bueno, también lo conocemos para el caso de esta fuerza, pues básicamente correspondería en este caso a una H, le voy a llamar Y' en forma general, aunque es vertical, le podríamos llamar H'. Lo dejamos Y' en forma general y ahorita lo identificamos como va a ser. Y para la fuerza horizontal, algo importante perdón, vertical, para la fuerza vertical, no es lo mismo que ésta se encuentre, vaya, en esta posición o que se encuentre un poco más abajo o un poco más arriba. Tiene que tener una posición exactamente definida. Y justo lo que hablaba ahorita es esta distancia que le llamaría Y' en forma muy general. Pero luego la distancia o la posición donde se encuentre esta fuerza vertical, pues también entrará en juego la necesidad de determinarla, dependiendo de dónde coloque el sistema coordenado. Si el sistema coordenado se encuentra aquí, digamos, en el origen de una intersección entre estos dos puntos, en esto de aquí, para definir una curva, pues bueno, respecto de este eje, ¿qué distancia hay? O si el eje es esta línea punteada, bueno, ¿qué distancia hay aquí? Esa sería la distancia. Esta la calcularemos a través del mismo principio del momento que ejercen todas las fuerzas alrededor de un punto, sabiendo que la consideración es de la estática de fluidos. De la estática en forma general aplicada a los fluidos. No sé si tengan algún comentario hasta el momento de esto que les había encargado de lectura y que pues intento recorrer de manera puntual, esperando que sea suficiente con lo que comentamos ahorita, o algo más que se me haya pasado a mí de decir, o alguna duda. ¿Y la distancia para la fuerza vertical sería X'? X', sí, qué bueno, me faltó mencionar eso. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Creo que alguien más iba a preguntar algo. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al ejemplo, si les parece, vamos a recorrer para que nos ayude a lo que estamos haciendo en este momento. Am, he pensado no escribir nada el día de hoy porque pues lo tenemos aquí, yo esperaría que fuera suficiente, pero no sé si a lo mejor alguien en algún momento diga, profe, pues podría escribir algo para, no sé, deducir algo de lo que va aquí, y lo hacemos. De momento me voy a seguir con el mismo texto que tiene el libro. Am, entonces, es un ejercicio de una superficie curva que tiene una función parabólica respecto de este sistema coordenado. Aquí este sistema coordenado se ha cambiado respecto del anterior. Aquí la idea es que esto sea una superficie que se proyecta perpendicular al plano de la pantalla, que es Z. También sigue siendo un sistema coordenado dextrógiro. Nada más para que no nos vayamos a confundir con el planteamiento arriba y con lo que ahora estamos poniendo aquí, ¿no? X y Y, da igual, yo lo puedo definir. La idea entonces es determinar que este fluido, que debe de ser agua, me imagino, sí, agua, está impactando sobre la superficie. Estarán de acuerdo que la distribución de fuerzas estaría siendo pues perpendicular siempre hacia ella y cada vez incrementando mucho más. ¿Qué más puedo decir? Bueno, que hay una profundidad de ese fluido y que el origen es el punto O de esta curva definida por esta ecuación, x igual a y cuadrada sobre a, donde a es un valor que corresponde a 4 metros. O sea, es una constante. Aquí pudo haber tenido un cuarto de y cuadrada. Entonces, la idea es que esta compuerta curva se mantenga en equilibrio. Esa es toda la intención. Cuando se encuentra a una profundidad, hay un fluido de profundidad D mayúscula igual a 4 metros.
Pide determinar la fuerza FA aplicada sobre dicha superficie. Esta se puede obtener pues como la suma de dos fuerzas, la fuerza FA aplicada, FA para que se mantenga justamente ese equilibrio. Perdón, aquí con esta FA. Se puede encontrar en función de las dos fuerzas descompuestas hidrostáticas para que en este punto se aplique esta fuerza FA, o sea, esta de aquí. Si no estuviera esta fuerza y aquí hubiera como una bisagra, vamos a imaginar que perpendicular se encuentra esta superficie, perpendicular al plano de la pantalla, entonces la fuerza hidrostática que ejerce esta agua sobre la compuerta, y si aquí hubiera una bisagra, pues implicaría que esta gire en el sentido horario. Todos estaríamos viendo eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el objetivo es determinar esta FA para que equilibre las fuerzas las fuerzas hidrostáticas. Nos está dando el ancho de la compuerta, que son 5 metros, eso no lo había leído, aquí está arriba, 5 metros. Nos está dando la forma que tiene la superficie curva, es una función cuadrática con este valor A igual a 4 metros. Aquí no me gusta esta A porque confunde con esta subíndice A de la fuerza externa. La profundidad del fluido, pues también nos lo está dando, aquí lo colocamos, nos pide determinar esta fuerza FA. Si colocamos un diagrama de cuerpo libre, como se encuentra aquí en esta figura, para que se pueda mantener en equilibrio esto, deberíamos de tener, por ejemplo, voy a imaginar que esta FA se puede contrarrestar a la fuerza vertical, pero en la fuerza horizontal, que no hay duda que existe, ¿quién la contrarresta? Pues debe de haber una reacción, y aquí está diciendo, ¿no?, que por simplicidad, pero yo creo que lo conveniente sería colocarle las fuerzas de reacción. Si en una solución de un examen, de unos ejercicios de tarea, ustedes dejan de colocar esta fuerza, estas reacciones, pues al menos poner una nota, pero para mí lo más propio sería poner las fuerzas de reacción en este punto de aquí, si es que esto está empotrado o articulado, dependiendo de cómo sea. Para identificar la solución del problema, y además correspondiendo con la teoría que se dijo acá arriba, de que en una superficie curva, la fuerza horizontal pues es como si hiciera una proyección de una placa, una fuerza sobre una placa vertical proyectada, imaginaria. Y la otra fuerza vertical es el peso del volumen que está soportando dicha superficie. Pero si nos venimos para acá, aquí no existe un fluido por encima, en todo caso va por abajo, pero no lo estaría soportando. Entonces es importante el ejemplo que nos pone aquí porque, bueno, dice, vamos a descomponerlo de dos maneras. Este diagrama de cuerpo libre, donde nuevamente remarco que no tiene las fuerzas de reacción en el punto O, pero que lo dejó escrito aquí el autor, este diagrama de cuerpo libre lo vamos a transformar o descomponer, más que transformar, descomponer en dos condiciones hipotéticas. Para determinar la fuerza horizontal no hay problema porque la proyección del área es bien sencilla, va a ser un rectángulo que tiene dimensiones W por D mayúscula. Pero en el caso de la vertical, de la fuerza vertical, pues no tengo un fluido en la parte de arriba. Entonces digo, bueno, vamos a colocar aquí una cantidad que sea, en la dirección X, una cantidad L minúscula, perdón, y como si hubiera fluido tanto abajo como en la parte de arriba, hipotéticamente. Si esto sucede así, entonces tendríamos que la fuerza que aplica este fluido en la parte de abajo, indudablemente la hay, lo puedo descomponer en una horizontal y en una vertical por abajo, y en la parte de arriba, si por el otro lado hiciera otro ejercicio similar, pues también tendría lo mismo, de tal manera que aquí se encuentran en equilibrio, sin más, se encuentran en equilibrio únicamente por la acción de la parte de abajo y la parte de arriba.
Eso podría ser entonces a decir, bueno, el problema original sería la superposición de esta, donde las fuerzas son nulas hidrostáticamente, y una cantidad que le voy a restar donde puedo identificar que ahora sí tengo en la parte superior una cantidad de fluido, un volumen que me ocasiona un peso que debe de soportar la superficie curva, que se encuentra las fuerzas en una posición X' y en una posición Y', tanto la vertical como la horizontal respectivamente, y que estas dos fuerzas deben de ser el equivalente, pero en forma opuesta a lo que es el problema original, porque aquí estoy identificando que no existen fuerzas en desequilibrio al mantener fluido en la parte de abajo y fluido en la parte de arriba, y entonces eso me daría la idea de que estas dos fuerzas que se ejercen por la parte de abajo es lo mismo que las dos fuerzas que se ejercen si el fluido estuviera en la parte de arriba. Por eso esta manera aquí de colocarlo. Todo ello, este rollo que me estoy aventando, pues es parte de lo que dice aquí este texto, ¿sí? Hacemos este análisis y es lo que va describiendo el autor. ¿Hasta aquí tienen alguna intervención que nos pudiera abonar a esta solución de este problema? No, profe. No, no hay ningún comentario. Ok, yo esperaría entonces que sea suficientemente claro. Si lo hubiera dejado sin al menos comentarlo, pienso que podría este, pues causar algún detallito que no haya quedado suficientemente claro. Tal vez ahorita con lo que ya comentamos ya nos queda mucho más adecuado. Entonces, que no se nos olvide, la necesidad está en determinar, incluso lo dijimos desde la teoría de superficies planas, que la necesidad es determinar el valor de la fuerza hidrostática y el punto de aplicación. En este caso ahora, la fuerza ya no es una fuerza que tengamos que obtener de forma única, sino más bien que obtenemos al menos un par de fuerzas que son las componentes de una fuerza total, y que es mucho más fácil visualizarlo así por componentes. De hecho, hicimos la descomposición desde la parte de identificar que la fuerza es un vector, y entonces al descomponer ese vector, pues encontramos que existen fuerzas en cada una de las direcciones. Entonces, habiendo hecho eso, pues tenemos que nuestra necesidad es determinar cada componente de fuerza con su aplicación, punto de aplicación o centro de presión. Para la fuerza horizontal, pues entonces será el valor de la presión en el centroide por el área. Incluso aquí está mal esto. Aquí debería de ser P subíndice C. Miren, aquí abajo sí lo coloca bien, ¿no? Esto pues nos pasa muchas ocasiones, ¿no? Pero pues igual aquí en este libro se les fue. Igual a lo mejor alguien lo había identificado, o a lo mejor hasta alguien le había ocasionado una duda. ¿Quién es esta C minúscula? Y el punto de aplicación Y'. Estas dos ecuaciones ya las conocemos, las habíamos deducido. El caso de la magnitud de la fuerza vertical, pues es parte de la deducción muy simple que se hizo en la parte de arriba y se identifica exclusivamente como el peso de dicho fluido que está soportando la superficie curva. Que en otras palabras, pues eso se calcula en términos de la densidad por la gravedad, por el volumen que será importante determinar. Este volumen pues será la parte tal vez más engorrosa de determinar en estos problemas, porque implica desarrollar una integral que siga la trayectoria de dicha curva. Y la otra parte sería la obtención del punto de aplicación o el centro de gravedad del volumen que se encuentra por encima de aquí. O sea, un centro de gravedad que sería como el centro de masa. Este centro de masa es el que me dará, es donde se concentra todo el peso de dicho volumen. Espero que sí lo identifiquen de esa manera por esta nota que nos hace aquí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok, O sea, es como de la que vamos a
Es como de la que vamos a indagar que está para que esté el equilibrio, profe. ¿Sí? Sí, exactamente. Sí, aquí el hecho de que me pregunten algo me ayuda, ¿eh? Miren, aquí este volumen, imagínenselo como, ¿qué será? Pues un bloque cortado con esta cierta curvatura, un bloque de madera, y luego, si colocamos un hilo en algún punto y lo suspendemos, este se dirigirá al centro de gravedad de dicha superficie, o incluso con un área, ¿no? Si esto fuera solamente una placa, este, una placa de acero, por ejemplo, ¿no? Para evitar hacer un volumen que tenga un ancho demasiado grande. Con una placa es suficiente. Y entonces determinar el centroide en la cuestión, digamos, de posición horizontal, que sería X', por donde pasa dicho fuerza de cuerpo que actúa sobre esta masa, o sea, lo que es el centro de masa de dicho cuerpo. Esa es la idea, eso es lo que corresponde al punto de aplicación. Entonces, por eso lo pone aquí como centro de gravedad del agua, se refiere a la superficie que se encuentra por encima. Y aquí no nos vamos a escapar de, así como se determinó el planteamiento de y llegamos a esta expresión geométrica, pues aquí tendremos que hacerlo, pero de forma muy particular para cada superficie curva. Eso es lo que vuelve un poquito, a lo mejor, extenso y diferente el tema de las superficies curvas, pero tampoco es mucho, ¿eh? Porque nos ahorramos bastante con la primera parte que ya hemos platicado. Entonces, el problema para determinar la fuerza horizontal, pues es muy sencillo porque el centroide de esta área sería algo así. Este, o sea, una superficie aquí vertical, su centroide se encontraría exactamente en qué posición. Aquí es donde va la manita, de este punto a este punto. ¿Cuál sería el centroide? Estoy imaginando una superficie vertical proyectada, ¿eh? Imaginando una superficie vertical. ¿Cuál sería el centroide? Tomen en cuenta que aquí hay una dimensión D. ¿Cuál sería el centroide de esta superficie proyectada? ¿De Proyectada. medios? D sobre 2. Ok, D sobre 2. Y entonces la fuerza la podemos determinar como la presión en el centroide. Me regresé demasiado, esto no es aquí. Voy. Aquí vamos. La fuerza, pues sería básicamente la presión en el centroide por el área y sería HC, o sea, HC es el centroide de dicha placa y esta HC corresponde a D sobre 2. Lo debe decir por acá arriba, aquí. Incluso esa le llamamos YC, aunque es vertical, bueno, también equivale exactamente con HC. Si fuera inclinada, pues entonces estas dos no corresponden, sino más bien estarían en función de una relación del ángulo que tenga la inclinación de la placa, pero aquí es D sobre 2. El área debe de ser pues la superficie proyectada, que sería de longitud D, la profundidad por el ancho, por lo tanto esa sería el área. Y el momento de inercia sería W, que es el ancho, multiplicado por D cúbica sobre 12. Nos vamos a encontrar muy común esta placa, así que pues es importante que se grabe en este momento de inercia y recordando que es alrededor de un eje centroidal. Siendo así, entonces, al sustituir en esta ecuación que gobierna esta parte de la hidrostática, pues al hacer las sustituciones, densidad por gravedad, por HC, por el área que es D por W, se va haciendo en las operaciones de tal manera que nos queda D cuadrada sobre 2 por W. Aquí el libro siempre maneja los 999, pero yo preferiría que le pongan 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También les ayudará mucho más en el cálculo. Además, me dirán que si están utilizando alguna cuestión por allí para resolver algún problema, de esas cosas que hay del diablo y que no deberían de utilizar, por cierto, de una vez lo comento, ya que lo estoy abordando, no usen a eso que existe por ahí que se llaman solucionarios.
no los usen. ¿Por qué? Porque lo único que, bueno, no es lo único, sí pueden ser provechosos, pero yo preferiría que mejor los hagan de manera individual, que les duela la cabeza, que trabajen, porque luego además se van a atrever a preguntarme en algunas ocasiones, si es que lo hacen, profe, es que yo ya lo hice, pero no entendí cómo. Ah, caray, de inmediatamente me salta, ¿no? O sea, ¿cómo? Es como las preguntas que me están haciendo el día de hoy, ¿no? Que digo, a ver, sí, plantéamelo y entonces ya de ahí te opino. En función del tiempo, pues esperaría opinarles algo. Pero cuando me dicen, yo lo hice, pero no lo entendí, entonces no lo hicieron. Y entonces cuando utilizan cosas de allá, pues como nomás van copiando, le ponen a la densidad 999. Al menos tengan la atención de ponerle un valor, que es el que estoy comentando, 1000 kilogramos sobre metro cúbico para la densidad del agua. Y así lo manejamos. Además nos resulta todavía mucho más fácil, ¿no? Porque pues aquí la operación sería muy sencilla con respecto a el valor de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo en el cuadrado en el sistema internacional por el valor de D, que corresponde a 4 metros al cuadrado sobre 2 por W, que son 5. Haciendo este análisis, aquí no me gusta esta parte, no me gusta, pero en realidad esto viene a ser digamos, el eliminar todo esto para que esto se convierta en newtons. Está bien, tampoco digo que esté mal, ¿no? Nomás digo que no me gusta. Yo preferiría hacer el análisis y decir aquí, este metro cúbico se va con este metro cúbico, por lo tanto me queda kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, que son justamente newtons. Es lo que estamos más acostumbrados en lugar de este análisis que propone aquí el Fox. Y pues inmediatamente encontramos el valor de la fuerza horizontal. Para el caso de Y', para el caso de Y', y aquí me voy a permitir preguntarle este, vamos a preguntarle a ver si no me salen los mismos siempre. Areli Jocelyn Rubalcaba. Areli, dime, ¿cuál es la posición de la fuerza horizontal en esa superficie proyectada? Areli Jocelyn, perdón, Rubalcaba. No me comenta nada en el chat. ¿Qué debo de pensar? Eduardo Rafael Pérez, dime cuál es la posición de esa fuerza horizontal. A ver, por acá viene en el chat. Sí, Areli, pues no funciona su micrófono. Pues gracias. Pero igual me podrías decir en el chat. Pero también ya acabo de preguntar a ver, adelante. Sí, profesor, yo, Eduardo Rafael. A ver, Eduardo. ¿Me podría poner otra vez la superficie que indica? Es que no entendí muy bien si se refería a la que habíamos hecho como supuesto de que era recta. ¿A esa? Sí, ¿cuál es la posición de esta fuerza horizontal? Eh, Había preguntado hacia dónde se dirigía, ¿no? No, 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 no. No, la pregunta es La la posición. posición. La posición. Yo diría que se ubica en el centroide porque es el que se tomó de referencia, o sea, de AD medios. Ajá. Tú lo ubicas ahí. Sí, yo lo ubico ahí, profe. Órale, va. Nada más voy a hacer otra pregunta. Gracias, Eduardo. Mira, voy a preguntar a Diana. Ya no me contestó. También me podría contestar en el chat si no tiene el micrófono. Le voy a preguntar a Luis Gerardo Grijalva. Dime, en términos binarios, nada más la evaluación respecto de tu compañero Eduardo. Luis Gerardo Grijalva. Sí, sí, profe. Ujú. ¿Sí? Dime, en términos binarios, o sea, ¿está bien o está mal lo que contestó Eduardo? Según yo está bien. Está bien, ok. Le preguntamos por aquí a José Guadalupe Solís González. ¿Está bien lo que me acaban de contestar o está mal? O sea, ¿sí o no? Yo digo que no, profe. Seguro. Sí, porque él mencionó que fue en el centroide y según yo se aplica en el centro de presiones. Según tú. Según tú, Guadalupe. Sí, profe.
Mira, aquí nada más como para abonar justamente en el pulir conocimiento, lo más correcto sería decir que no, no solamente tú, porque según tú, según una persona puede pues construir mucho conocimiento, pero ese conocimiento no necesariamente va a coincidir con todo lo demás. Sin embargo, eso que tú dices, según yo, entiendo bien por qué lo refieres así, pero la realidad es que no es solamente según tú, en realidad nació de un análisis y las fuerzas. Fíjense bien, o sea, si yo hubiera hecho esa pregunta a dos personas que acabo de preguntar, igual para los demás, y algunos decían, sí, pues sí, está correcto, la fuerza está en el centroide de esa superficie proyectada. Eso es como para, si nada más pusiera un 1 o un 10, es poner perdón, un 0 o un 10, es poner un 0. Es un 0. Quiere decir que me he gastado muchas sesiones hablando, bueno, no muchas, ¿verdad? Tampoco debo decir tanto, pero sí mucho tiempo dándole vueltas al punto de aplicación de una fuerza hidrostática. Lo dije desde mis notas en la sesión anterior. Las fuerzas hidrostáticas no se aplican en el centroide, pero les confunde bastante porque se determinan así. Presión en el centroide. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí incluso aquí están las mentiras, ¿no? ¿Por qué la fuerza horizontal la calculo como HC y luego resulta que digo que no se aplica ahí? Entonces, ¿cuál es el chiste? Y aquí debe de ser que ustedes les haya quedado suficientemente claro toda la explicación que hice antes, porque yo pregunto, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe. Y probablemente piensen que está bien, porque siguen considerando, entonces la fuerza se aplica en el centroide. Sí, sí lo entiendo. No, pues está bien, profe. Ok, sí, sí lo entiendo. No, la fuerza no se aplica en el centroide. De hecho, dejé de proyectar una parte, ¿no? Pero mi pregunta original fue, y bueno, es esa misma. Se aplica en el centro de presión, me acaban de decir. ¿Cuánto vale ese centro de presión de quien me comentó o de pues todos los que me están siguiendo en este momento? ¿Cuánto vale? Tenemos, ya somos 30 solamente. Y Visto de prima. arriba hacia abajo sería 2/3 de D, o visto de abajo hacia arriba 1/3 de D. Au, se confundieron las voces, pero lo identifiqué. Pedro, a ver, Pedro, dime. Pedro Alonso, Sí, ¿lo repito? por favor. Ok, sería la posición de Y', estaría en 2/3 de D, visto desde la parte de arriba hacia abajo, o 1/3 de D de abajo hacia arriba. Muy bien, muchísimas gracias. Por ahí creo que se había interferido con Luis Gerardo, no estoy completamente seguro con alguien más, pero si les parece, lo que nos acaba de contestar Pedro Alonso, alguien que no le haya quedado suficientemente claro lo que nos dijo Pedro y a quien agradezco. Yo, profe, es que no le pude escuchar muy bien. A ver, nuevamente Pedro, para que no sea mi voz la que haga mención a esto. Fíjense bien, además me estoy dando cuenta que ya se desconectaron 4 estudiantes, probablemente tengan problemillas de internet, o alguna otra situación. Ojalá que por allí después nos puedan comentar si tienen alguna situación que les ocasione problemáticas, pues me avisen, ¿no? Para yo no, pues saber, ¿no? Que están allí con ese inconveniente. Nuevamente, Pedro, si me ayudas para poder tratar de ser más, a ver si es un tanto más claro desde tu voz que desde la mía. Claro. Y' está dado por 2/3 de la distancia de D, de la profundidad, visto de arriba hacia abajo, desde la superficie hacia abajo, o 1/3 visto desde el eje X hacia arriba, de D, 1/3 de D. Muchas gracias. ¿Nos ayudó esto que acaba de comentar Pedro? Sí, Ariana y Sí, por allí. ¿Sí? ¿De verdad ya quedó?
Sí, profe. ¿Sí? Miren, porque si no, les voy a demostrar cómo esto ya lo he platicado, y si de repente ustedes se me desconectan porque tienen problemas de, de, de internet, o porque se desconectan porque me están haciendo otra cosa y no me están poniendo atención, voy a demostrar cómo esto ya lo he dicho. Y ahorita voy a poner por aquí, tenemos este semestre y tenemos estas sesiones. A ver, es cierto, esto no es termodinámica, ¿verdad? Estamos en mecánica de fluidos. No, en otra clase, a ver, debe de ser algo como esta. Una anterior, porque aquí ya fue un ejercicio. Es esta, ahí está. Aquí, la vez pasada. En este caso, el diagrama que estamos allá utilizando corresponde, si me traigo aquella parte, voy a ir al libro, aquí, y luego voy a traerme, a ver si me deja copiar otra vez, creo que no me había dejado esta parte. Luego lo voy a llevar acá a mi libretita, por acá la tengo. Ahí está. Si hago la proyección de esta superficie, básicamente correspondería a una placa así. Así, desde X, para que me coincida más o menos. Ahí está. Y luego, si hago la distribución de fuerzas, o sea, esto es la proyección. Dejo de tomar en cuenta esta curvatura y hago esta proyección. Es todo lo que hemos hablado ahorita, ¿no? La presión en este punto hidrostática, ¿cuánto vale? A ver si me siguieron. La presión aquí hidrostática, en este punto. 0. Cero, profe. Cero. Y aquí, ¿cuánto vale? Es una cantidad, ¿no? Sería, Vamos a dímelo. no, sería la presión máxima hidrostática encontrada a través de la placa. Sería menos o más oportuno si dijéramos más que la presión máxima, sí estoy de acuerdo que va a ser máxima, pero lo más conveniente sería decir que es la presión que vale densidad por gravedad por D. ¿Estamos de acuerdo que la profundidad vale D allí? Sí. Exactamente. Entonces, si hago este diagramita aquí de manera más o menos rápida, y que yo sé que ustedes pueden hacer unos diagramas mucho mejores, pero que aquí de manera rápida tengo esta intención. En esta forma de distribución, mi fuerza se encuentra aquí y no necesito calcularlo. O sea, toda esta FR la voy a determinar. Esto ya lo dijimos. Yo sé que por ahí más de alguno está así como que, profe, eso ya lo dijo. Sí, pues ya lo dije, pero como ven, no todos nos quedó suficientemente claro. Y entonces ahí es donde digo, bueno, pues, ¿qué estábamos haciendo, no? Y cuando pregunto si tienen alguna duda, pues aquí. Y esto entonces sería, esta parte de arriba sería D sobre 3. Y esta parte de abajo sería, aquí arriba un 2, perdón, 2 veces D sobre 3. Y aquí abajo simplemente D sobre 3. ¿Por qué? Porque es una distribución triangular de estas fuerzas hidrostáticas, que básicamente esta línea roja es la superficie plana que estamos proyectando. De hecho, lo que hice fue quitar aquí esta parte y luego lo puedo demostrar a través, incluso eso ya lo hice en un ejercicio del día de ayer, y dije, a ver, la posición, si no me queda suficientemente claro, aquí hay dos cosas. Primero, pregunté y no me contestaron todos por saber. Pero también podría ser que en función de haber leído se hubieran dado cuenta, profe, pues es que en el problema dice que vale 2/3 de D, y tal vez alguien de los que me contestó es justamente porque lo volvió a ver y qué bueno. Pero si no, pues estoy viendo que no me pusieron atención,
No quedó claro, no preguntaron, y además no le pusieron atención al ejercicio, pero en esta ocasión está grabado. Vamos a ver cuántos estamos aquí. Seguimos siendo 30 personas. Y 31, ya se conectó por ahí alguien más. Y entonces, para todos nos es suficientemente claro que esto es en 2/3 de D. Sin necesidad de haberlo calculado, podría saberlo, o si me queda la duda, lo calculo. ¿Por qué? Porque fue una distribución de la que acabo de dibujar. Bueno, entonces en ese sentido, pues ya terminamos la primera parte, que sería el determinar la fuerza horizontal y la fuerza, y el punto de aplicación de dicha fuerza. Vamos ahora con la parte vertical. La parte vertical, entonces necesitamos calcular el peso del agua, que sería básicamente la ecuación es esta que está aquí, esta ecuación, y entonces de aquí lo que vamos a hacer es calcular este volumen. ¿Cómo calculamos este volumen? Bueno, reconociendo que la densidad de la gravedad es constante, hacemos una integral que sería, primero, determinando un pequeño elemento diferencial aquí. Ese sería como, acá sí se utilizó mi dibujito, sería algo así. Recordemos que se ha planteado algo como, a ver si me sale, la idea sería esta. Voy a poner aquí así, y nada más un pequeño elemento diferencial. Y voy a poner esto aquí, un poquito más vertical, así, y luego voy a poner esto aquí. La idea es que eso vale un diferencial de X. Aquí está, diferencial de X. Bueno, y si además lo proyecto para acá, sería como una laminita que tendría una altura, aquí le puedo llamar profundidad simplemente H, o le puedo llamar de manera más propia para que lo vean con respecto a lo que está allá en la solución. Esta distancia debe de valer en cualquier punto una cantidad Y. ¿Estamos de acuerdo? Y como hasta acá arriba vale D, entonces esta distancia vale D menos Y. Por eso es que el volumen lo vamos a plantear como un volumen de tamaño diferencial, pues sería la multiplicación de 3 lados. La altura que vale D menos Y, inicialmente incluso le había puesto H, pero para que ya de una vez me corresponda con esto, le pongo D menos Y por W, que es el ancho perpendicular al plano de la pantalla, por el diferencial de X, que es el espesor de dicha laminita. Y entonces lo pongo aquí, ¿sí? Y básicamente es lo que tengo que hacer. ¿Desde dónde voy a integrar? Pues voy a integrar en un rango que va hasta X, y que sería desde 0 hasta D cuadrada sobre A. ¿Cómo sé esta cantidad? Pues porque lo que debo de hacer es tomar en cuenta la función que está acá arriba. ¿Dónde está la función? Aquí está, esta función, y entonces yo quiero determinar el valor que tiene. Voy a integrar de 0 hasta este punto. ¿Cuánto vale este punto, que sería la coordenada X? Ah, pues vale. ¿Cuánto vale Y aquí? Ah, pues vale D. Ah, pues entonces lo sustituyo, y por eso que sería hasta D cuadrada sobre A, por si no se había entendido este límite de aquí. Y entonces pues ya hago mis operaciones, me doy cuenta que W es constante, lo saco de la integral, colocamos Y, lo que voy a integrar sería X, entonces esta Y es una función que ya me están dando, la introduzco y me quedaría pues esta expresión para integrar. Una integral que es sencilla, integral de la raíz de X. Por lo tanto, y lo demás es constante, ya lo vimos, hacemos la integral, es de dos términos, este término D y el término, lo veo acá, raíz de A por X a la 1/2, para que se vea mucho más fácil la forma de la integración. Y entonces aquí está mi resultado, ya está en términos de todo conocido, por lo tanto evalúo y me queda que la cantidad, fuerza vertical es densidad, gravedad, W, D cúbica, entre 3 veces A. Esta A, recordemos, era, perdón, un dato del problema. Evaluamos, ya dije aquí respecto de la densidad, y nos queda 261 kilonewtons. Ahora, para el caso de la fuerza, del punto de aplicación de la fuerza, aquí es importante el principio con el cual determinamos esta Y'.
Recordarán que esta y' la obtuvimos en función de hacer un planteamiento de algo así. Esta la pusimos como, yo tenía algo así como el diferencial de fuerza resultante, que es igual a la presión por el diferencial de área, y luego esto además lo voy a multiplicar aquí por una y prima, o sea, y prima que sería un valor constante, y luego esto integrado, y luego esto integrado, pero aquí cada valor sería una y particular. Entonces aquí me quedaba que esta integral, y prima era un punto muy particular, no una variable, entonces me quedaba FR es igual a, pues a esta integral, ¿no? Una integral de área que era y por presión por diferencial de área. Eso lo coloqué pues en las sesiones pasadas, ¿no? Entonces justamente es el principio que se utiliza. X' por una fuerza vertical, ahora no sería una horizontal. Profe, Sí, adelante. yo me perdí en la integral anterior. ¿Por qué cambiaron los límites de integración de 0 a d cúbica sobre A? Aquí, esa de cúbica, vamos viendo, quedaría D evaluada en este sería un 0. No, pues porque está mal. Creo que más bien se le fue ahí al libro, profe, Sí. porque el resultado sí es un D cuadrado sobre A. Sí, está mal. Ahí no sé. Está mal, sí. Sí, gracias. Lo estaba evaluando justamente aquí. A ver, pues, ¿qué le pasó? No, pues esto está mal. Ok, entonces, como yo ya no analicé los límites, pues yo ya nomás me fui aquí de largo. Qué bueno que lo identifican. Otro detalle, fíjense en el Fox. Caray, ya lleva 2. Entonces tenemos este principio y es exactamente el mismo que acabo de escribir por allá en la libretita. X' por la fuerza vertical debe de ser el mismo efecto que ocasiona un diferencial de fuerza multiplicado por una X. ¿Cómo calculo ese diferencial de fuerza? Lo tengo aquí arriba. El diferencial de fuerza sería algo así como, sin tomar en cuenta, esta X está de más, si se dan cuenta, esta expresión con esta expresión de aquí arriba es exactamente la misma, excepto por esta X. Excepto por esta X, que es el equivalente de multiplicar atrás X' y aquí delante esta X. X que sería la coordenada que hace el brazo de palanca de la fuerza diferencial, que es lo mismo que tengo escrito acá, pero este era para el caso de la F, de la Y'. Bueno, entonces, por eso escribí aquello, porque es una analogía, seguimos lo mismo que ya habíamos platicado. Haciendo eso, pues no es nada complejo, porque básicamente ahora lo que tendremos es una integral aumentada en una X. De hecho, aquí está otro detalle, miren, aquí le falta una X. Si lo vemos, ahora dejó bien los límites, pero se le fue otro, aquí falta una X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profe. Perfecto, hacemos la integral, no tiene mayor inconveniente una integral de x cuadrado, una integral de x a la, una integral de x y una integral de x a la 3 medios, cuyo resultado sería x cuadrada y x a la 5 medios, como parte de sumar 1 y dividir entre esto y 2/5, bla, 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 todo esto. Hacemos operaciones algebraicas haciendo la evaluación adecuada de estos límites y nos queda este valor que corresponde a X' por F vertical. F vertical que ya lo había obtenido anteriormente en valor numérico. Lo sustituimos aquí y entonces nos da una cantidad tanto como 1.2 metros. Si me apoyan en decirme cuánto vale... Profe, ¿Sí? a mí me quedó duda con respecto a esa X que se le agregó a esa integral. Sí. ¿Por qué se le agregó? Sí, o sea, no me quedó 100% claro. Entonces eso me quiere decir que en las clases pasadas tampoco te quedó claro esto. Y tú me podías decir, no, profesor, sí me queda claro, pero yo me doy cuenta que no. Y eso es parte de lo que les decía a veces, muchachos, cuando uno cree que me quedó claro,
Y la realidad es que no me queda claro, y eso yo lo puedo identificar justamente por la pregunta. Y es bueno que me lo preguntes, ¿eh? Es mejor esto. No es una intención de evidenciar, sino más bien de que si a mí me queda suficientemente eh, claro que no lo estoy comprendiendo bien, debo de ser honesto con eso. Básicamente por esto, mira, así. Tengo una fuerza, ¿cómo la explico? Tengo unos poquitos minutos. Tengo una placa ahí. Y luego voy a tener dos fuerzas. Así. Y luego tengo otra fuerza aquí. Y luego voy a tener otra fuerza aquí. Y luego voy a tener aquí un punto O. Esta fuerza le voy a llamar F1. Esta le voy a llamar F2. Esta le voy a llamar F3. Voy a pensar que se encuentra en equilibrio. Es una condición, es lo más normal que puede suceder en la vida todos los días de muchos elementos, como los que se encuentran alrededor de ustedes. Aquí esta dije que era una F1, esta una F2, esta una F3. ¿Sí? Yo podría encontrar aquí, en un principio bastante sencillo, una fuerza resultante que sustituya todo eso. ¿Cómo lo hago? Pues la sumatoria desde I hasta 3 de Fi. ¿Estamos de acuerdo? La sumatoria de todas estas fuerzas me daría una fuerza resultante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok, y luego adicionalmente aquí voy a poner una X1, luego voy a poner aquí una X2 que corresponda a las distancias que existen, lo dejé en el mismo color, pero bueno, y bueno, habrá una X3 por acá. Luego voy a aplicar otro principio de la estática, muy sencillo, que dice la suma, y puedo demostrar que esto lo dije, la suma de momentos alrededor del punto O, si considero que esto es positivo en esta dirección, debe de ser igual a 0. Otro principio de la estática, debe de cumplir con estos dos. Bueno, además aquí debo de decir, en este de aquí arriba, bueno, aquí primero estoy determinando la fuerza resultante. Esto es una condición de equilibrio. Esto nada más es la fuerza resultante que sustituye a las tres. Esta condición de equilibrio me dice algo así. La suma de momentos alrededor de un punto debe de ser igual a lo siguiente. La fuerza F1 por una X1 más, bueno, y además lo voy a considerar positivo y la F2 la voy a considerar negativo por lo que acabo de decir. Y nada más para explicar un poquito más amplio. F2 por X2, y aunque no dibuje X3, pues también la coloco, que sería positivo aquí, por X3, positivo. Esto me va a dar un momento resultante. Ese momento resultante básicamente corresponde al mismo efecto, o debe de ser el mismo efecto, que esta fuerza resultante esté ocasionando. O sea, si esta FR es el resultado de la suma de todas estas fuerzas, bueno, ¿dónde la aplico? Aquí por lo que yo veo, diría, bueno, incluso voy a borrar esta que sea un poquito más chiquita para que sea algo así. Voy a decir que esa fuerza esté aplicada, y a ver si me siguen, que FR vaya así. Eso me lo va a dar el cálculo. Esta sea FR. Bueno, sí, pero ¿y dónde la ubico? La voy a ubicar en un punto que le voy a llamar X', y ese punto debe de ser tal que el efecto que hace la suma de todos estos momentos sea el mismo que hace esta FR. Por lo tanto, voy a poner aquí que su brazo de palanca, lo pongo del otro lado, bueno, lo pongo así, X', que multiplica a esta FR. Esto básicamente es la pregunta que me has hecho y por la cual expliqué esta situación. ¿Cómo ves? ¿Sí ayudé o igual no lo hice? Sí, profe. ¿Sí? Sí, bastante. ¿Verdad que sí? Miren, de hecho, yo sé que te confundiste, perdón si me das tu nombre. Efren. Efren, ok, Efren, no te había identificado, Efren. Lo que pasa, Efren, es que yo soy bien mala onda y resulta que cuando me di cuenta que tú estabas distraído, expliqué aquello. Y por eso es que se te había pasado. Pero no eres el único, no creas que la traigo nada más contra ti, la traigo contra más de alguno. No, es que de hecho sí, porque me había confundido el de X, el D menos Y,
del diagrama, del diagrama de su libreta. Te ves Arribita. confundido. Ahí me había confundido y me quedé pensando y pensando y pensando y ya vi que es la D que nos da el problema menos la Y que va variando. Y justo ahí fue cuando usted explicó eso. Sí, y es que allá, si dije, recordarán que esto lo escribí, dije, por analogía, y ya está grabado, por analogía a lo que ya habíamos explicado anteriormente, esto que tengo escrito en verde, por analogía sucede esto de aquí, aquí, ahí está. Pero es fácil que nos perdamos. Lo importante es que podamos regresar y decir, me quedó duda, profe, ¿me puede explicar? Y entonces ya me regreso a lo mejor de manera inadecuada a hacer toda esta explicación, pero pues quedaría mucho, mucho más claro. Por ahí incluso hace rato había visto una duda de parte de Ariana, no sé si quedó, si quedó explicado la duda que tenías anteriormente y que expliqué para todos. Sí, solamente era lo que había explicado Pedro. Así que ya. Ya, Gracias. es cierto, sí, sí es cierto, por allá con Pedro que nos había dicho. Muchas gracias. Bueno, les había preguntado aquí que me dijeran el valor que corresponde la D cuadrada sobre A. Esto equivale a, ¿cuánto vale D? ¿Vale 4? Sí. Ah, me perdí 4. Entonces, ¿cuánto vale esta cantidad D cuadrada sobre A? 4. Ah, también vale 4, ¿no? Yo pregunto, les estoy pidiendo que me digan ese valor. Sí, según yo también Sí, vale es 4. 4. Sí, ven cómo me platican, según yo, pues sí, sí, allá en ese caso es, según ustedes, ahora hay que saber si efectivamente eso es correcto, en este caso es algo bien sencillo, ¿verdad? Esto se encuentra a 4 metros aquí, y entonces la fuerza se encuentra a 1.2 metros, o sea, más o menos en este punto, por aquí, la fuerza vertical. Recordemos además que las fuerzas que acabo de calcular las hicimos sobre esta parte de área de proyección por la analogía del equilibrio y saber que entonces son fuerzas iguales pero que van en sentidos contrarios. Lo que aplica esta para allá que lo que aplica esta hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, pero la pregunta original fue otra, ¿no? Ya tengo estos valores. ¿Por qué los necesitaba? Bueno, porque ahora tengo que hacer una condición de equilibrio, ya para terminar esto, tengo que plantear la condición de equilibrio y esa condición hace que la suma de momentos alrededor del punto O, para eliminar las dos reacciones que no escribió el libro y que a mí me gustaría que las escribieran ustedes, pues vale la fuerza en A multiplicada por esa L que acabo de ver allá que es 5. Incluso aquí a mí me gustaría ponerle el criterio de la convención del signo. No sé si lo diga por aquí, pero bueno, si no, de todas maneras en la ecuación debe estar bien planteado. Yo se los pido que siempre se lo escriban. La fuerza por su brazo de palanca, la fuerza por su brazo de palanca y la fuerza por su brazo de palanca. E incluso aquí podríamos haber puesto algo, tal vez, bueno, así está bien, ¿no? H de menos y prima. Y esto debe de ser mantenerse en equilibrio, ya tenemos todos los datos, de tal forma que el resultado pues es simplemente hacer operaciones ahí. Adelante. Adelante, ¿alguien iba a usar el micrófono? Creo que fui yo, profe, lo dejé encendido, pero no, es mi familia que está platicando de Ah, fondo. qué caray. Pues Disculpe. sí. No, no te preocupes, las hubieras invitado a la clase a ver si nos apoyaban un poquito. A ver si entienden más que yo. Me ayudan. Bueno, que te ayuden, sí, y si no va a ser su culpa, va a ser su culpa. Saludos a tu familia, Diego. Profe, gracias. Órale. Bueno, alguien que tenga algún comentario, igual, a lo mejor algo de la familia también, si no hay algo relacionado a lo de la clase. Sí, sí me ayuda el ir recorriendo este ejercicio, que haya resuelto algunas dudas que no les hayan quedado suficientemente claras a ustedes, el comentarlo entre nosotros ya todos juntos, aunque no lo haya resuelto yo, pero pues ya ven que luego me puedo agarrar un ejercicio y lo resuelvo sin mayor
inconveniente. En este caso me apoyé del que ya está allí como ejemplo. Profe, yo tengo una duda. Siempre para realizar ejercicios con superficies curvas sumergidas, ¿se debe hacer el proceso de separarlos? O sea, por ejemplo, lo que se hizo ahí de tener las fuerzas en la parte donde no está el fluido y las partes donde sí. A ver si te entendí, Pedro, no lograba visualizar, entender, perdón, no visualizar, entender el audio, como que se cortaba por algún momento, pero la idea de lo que tú preguntas es si se debe descomponer en estas dos fuerzas. Sí, es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque de otra manera estaría aquí arriba, regreso a esta exposición, estaría aquí entendiendo que esta fuerza, es que si hubiera hecho una distribución de fuerzas, ya se me fue el tiempo, pero si hubiera tomado en cuenta Antes de que explique esa parte, es más que nada del diagrama que lo separamos en dos, como si fueran de superposición, no tanto de las fuerzas horizontales y verticales. Ah, ya. Sí, ya te ubiqué, perdón, sí, ahí me había perdido. Esto de superposición, sí es necesario. O sea, identifico que una horizontal, perdón, actuando sobre una placa vertical imaginaria y la otra vertical que es equivalente al soportar el peso del líquido que se encuentra en dicho volumen confinado por esa superficie curva. Sí, así es más rápido que te explique esto. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Bueno, pues son las 4 de la tarde con 1 minuto, ya les robé un poquito de su tiempo. Creo que hemos avanzado lo suficiente como para que el próximo lunes podamos resolver algún ejercicio más y luego entonces estemos en condiciones de llevar a cabo un examen el día miércoles y estoy pensando que por el tiempo, para evitar interferir en sus clases de otros días, toda la semana vamos a tener actividades, a menos que se me cruce algo por ahí. Creo que el jueves no voy a poder. El jueves. Déjenme revisar, creo que el jueves tengo agendado algo. Pero probablemente pues ponga un examen que esté, seguro es el miércoles a la hora de clase. 1 hora y media, para que no tenga ninguna interferencia con otro examen. No habría posibilidades de que, ay, profe, pero es que a mí me pusieron otro examen. No, aquí la idea es que respetemos el horario de la clase de cada uno de los demás. Y justamente por respetar ese horario, ya me pasé 2 minutos con ustedes. Nos estamos viendo el lunes, les subo 3 ejercicios más de superficies curvas. ¿De acuerdo? Sale, profe, nos estamos viendo. Profe, muchas gracias. Gracias, Cuídense profe, buen mucho. fin.